Bueno, muy buenas tardes. Yo soy el profesor Alejandro Fernández. Por esta clase voy a estar reemplazándole al doctor Fernández. Eh, Él me pidió que demos la lección 33, sería prenda. Si me podrían responder si correctamente tienen que dar la lección 33. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Sí, es doctor. ¿Cómo está correcto. usted? Sí, muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la clase. Como les comenté, el profesor me pidió que desarrollemos solamente una bolilla, que sería la lección 33, prenda. Si pueden abrir sus códigos civil en el artículo 2294. Bueno, primero que nada, vamos a empezar por el concepto de lo que vendría a ser la prenda, que se encuentra en el artículo 2294 y de ahí vamos a ir partiendo hacia adelante. Primeramente, por la constitución de prenda, se entrega al acreedor una cosa mueble o un título de crédito en seguridad de una obligación cierta o condicional, presente o futura. La prenda convencional podrá ser constituida por el deudor o un tercero. Este no quedará en este caso personalmente obligado, hablamos del tercero, pero sí puede responder por la evicción. Bueno, ¿qué quiere decir en pocas palabras? Bueno, lo que queremos decir de la prenda es que si bien la prenda recae sobre una cosa mueble o un título de crédito, ¿verdad? Es una garantía real que asegura la deuda que tiene el acreedor, o sea, el deudor, perdón, con el acreedor para poder reclamar después, sea un monto de dinero o la deuda que se haya adquirido. Entonces, podemos decir un ratito, pues estoy aceptando unos cuantos que todavía están entrando. Podemos decir entonces que la prenda es un derecho real de garantía. Bueno, sus características. Sería la entrega del acreedor de una cosa mueble, como dijimos, o de un título de crédito. Sería la seguridad de una obligación cierta o condicional también, que puede ser presente o futura. Y también la que se puede ser constituida por el deudor o por un tercero. ¿Quedó alguna duda hasta ahora? Profesor, cuando dice un tercero se refiere a un garante, profesor. Sí, vendría a ser un garante. Es como, por ejemplo, vos querés sacar un electrodoméstico o hacer un préstamo, pero no reunís los requisitos, entonces recurrís a un garante. Vendría a ser la misma esencia. Gracias, profesor. Bueno, seguimos. El artículo 2295. ¿Quiénes pueden constituir la prenda? Bueno, la prenda solamente puede constituir el que es dueño de la cosa o acreedor de crédito afectado. Y tiene que gozar de capacidad de disponer de sus bienes. Solo puede recibir la cosa en prenda el que es capaz de contratar. El acreedor que da buena fe ha recibido del deudor o de un tercero un objeto del cual estos no eran propietarios. Puede negar su entrega el verdadero propietario si no hubiera sido robado o perdido, o si hubiera recibido el crédito de quien solo estaba en posesión de él. Bueno, en palabras fáciles lo que nos quieres decir, quienes pueden constituir realmente en esta prenda son dos personas, que son el deudor y un tercero. ¿Quién la puede recibir? Solamente el acreedor prendario. Seguimos. Bueno, eh, un ratito. Ahí está. La capacidad tiene que ser poder disponer, o sea, la capacidad que tiene que haber para poder
constituir una prenda sería que el deudor tiene que tener la capacidad de disponer de sus bienes y el acreedor tiene que poder contratar, o sea, capaz de contratar. El objeto serían, como dijimos anteriormente, una cosa mueble, puede ser accesorio o algún... sí, serían algún accesorio de algún inmueble que serían muebles y a un título de crédito. Bueno, Profe, eso sería muebles e inmuebles y algún título de crédito podría ser pagaré, algo por el estilo. no, inmuebles no, solamente cosas muebles. Y algún Ya, título de crédito sí, puede ser algún pagaré, todo lo que constituya, como dice su nombre, algún título a crédito. Podría ser un pagaré. Podría ser Pero un CDA solamente también, serían, profesor. solamente serían cosas muebles y el título de crédito, no inmuebles. Bueno, Profe, seguimos. Sí, profe, el artículo anterior fue modificado, ¿verdad? Porque yo tengo acá en mi código decime cuál artículo, el 295. 2000, no, 94. Si me puedes leer, por favor, pues mi código es ya bastante viejo y no... Si me podrías leer, por favor, cómo tenés vos el artículo, te agradecería. Eh, 2294. Y acá yo tengo modificado por, dice, ley 3120/2006. Ujú. Quería Eh, saber más si no, está correcto si me o... podés leer el artículo modificado completo, por favor, para que también tus compañeros sepan, en el caso de que tengan algún código viejo, como en mi caso. Bueno, dice el artículo 294. Por la Constitución de prenda, dice, se entrega eh, a veces una cosa es mueble, un título de crédito en seguridad de una obligación cierta o condicional, presentes o futura. La prenda convencional podrá ser constituida por el deudor o un tercero. Este quedará en estos casos, o sea, caso, digo bien, personalmente obligado, pero responderá por las eh, evisión. La prenda puede ser, digo bien, puede ser, según el caso, prenda referida a deudor ciertas o prenda abierta, dice el profe. Ok, perfecto. Te agradezco. Bueno, lo que cambió fue la última parte, lo que modificó como fue el último parrafito, donde dice, anteriormente decía, este no quedará, en este caso personalmente obligado, hablando de un tercero, modificado, sí le da la obligación de que va a quedar, o sea, sí le va a quedar, queda obligado personalmente con la modificación del tercero de poder eh, responder o cumplir con la deuda. Sería eso lo que modificó. Y lo de la prenda abierta abierta vamos a estar hablando más adelante, así que eso no se preocupen. Pero lo que cambió vendría a ser esa una palabrita que, como les expliqué. Bueno, seguimos. Profe, buenas Sí, tardes. ¿Por qué buenas no el tardes. inmueble para salir nomás de duda? ¿Por qué no en inmuebles? Porque cuando vamos, o sea, eso va en la lección de hipoteca, porque en la hipoteca también es una garantía real en el cual versa en un título de crédito, pero sobre el inmueble. Por eso en este caso la prenda no sería aplicable a un inmueble. ¿Me están entendiendo? Sí, perfecto, doctor. Profe, gracias. Sí, eso darían ya en hipoteca y explicarían que sería en sí, que la hipoteca no sería sobre el inmueble en sí, pero se utiliza como un título de crédito referente al inmueble. Pero ahora mismo vamos a dar la lección 33 y ya más adelante van a dar la hipoteca con el doctor.
Bueno, seguimos. Si se pueden ir por favor al artículo 2316. Vamos a hablar de la prenda sobre títulos de crédito. Si alguien podría leer por favor el artículo 2316. Te leo, doctor. Te leo. Vale. Artículo 2316. Si lo prendado fuere un crédito o título no negociable por endoso, para que la prenda quede constituida, deberá ser notificada al deudor del crédito dado en prenda y entregarse el título al acreedor o a un tercero, aunque su monto excediere de la deuda. No podrán darse en prenda créditos que no consten de un título por escrito ni sean cesibles. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que queremos decir en este artículo es que se refiere a créditos o títulos que no se pueden negociar por endoso. Que tiene dos requisitos para exigir esta constitución de prenda, que sería la entrega del título al acreedor y la notificación al deudor de que el crédito ha sido dado en prenda. Perfecto. Como esto es un instrumento, o sea, es un título endosable, entonces, no se puede exigir una transferencia ni ninguna notificación tampoco al deudor. También, cuando se refiere a un título dado en prenda por un tercero, tiene que ser un monto que se deba acordar. Y también, si me disculpa, voy a leer otra vez. Bueno, lo último queda claro, que no se puedan dar prendas de créditos que no conste de un título prescrito ni sean cesibles. O sea, no se puede dar ni una prenda que se le pueda cesionar o traspasar a otra persona fácilmente. Seguimos. Nos vamos al artículo 2299. Disculpe, Profe, señora, si puedes, ¿cómo sigue el disculpe, programa? Sí. en este caso podría darse el famoso negociado de cheque. Son cheques diferidos, ¿verdad? A una cantidad de días y uno se va y negocia por un porcentaje. Recibe como vamos a decirle, un crédito, un cobro adelantado y le cobra un porcentaje la persona que recibe el cheque. Ese no se puede transferir a otra persona, sino que llega al día y automáticamente el que prestó la plata puede ir a efectivizar, ya con los intereses. Rambo, un ratito si me puedes decir de vuelta, lastimosamente te escuché un poco entrecortado al principio, entonces no capté bien la idea. Si me puedes decir otra vez, por favor. Sí, cómo no. Eso sería un negocio que se hace entre los comerciantes más bien de cheques diferidos. O sea que tiene un cheque a una fecha de 3 meses. Entonces uno se va y cobra y le cobra un interés por cobrar el cheque, por darte una cifra mínima de 5 millones y él le cobra un 10% semanal, mensual, quiero decir. Entonces le hace el descuento del 30% y le da la diferencia de lo que está en el cheque de la plata. Llega la fecha y automáticamente se va y cambia esa plata y recibe los 5 millones. Es como un crédito que recibe la persona, vamos a decirlo. No Automáticamente. no se aplicaría realmente, o sea, no sería lo mismo. Te explico por qué. Sí, señor. Porque cuando nosotros estamos hablando de, por ejemplo, vamos a decirle un crédito o un título no negociable, vamos a ver qué le puedo decir. Déjenme voy a pensar en un ejemplo clarito para poder dejar claro este punto. Vamos a hacer, digamos que le entregas un título no negociable, podría ser, le das en prenda, por ejemplo, digamos que tenés una estatua en tu casa, ¿verdad? La estatua vale tanto. Entonces, vos haces en un instrumento público, o sea una escritura privada, ¿verdad? Es importante, vamos a llegar a esa parte.
se hace que vos le das en prenda esa estatua, se deja por sentado, y es el valor el que tiene la estatua es el que recibe el acreedor, ¿verdad? Es justamente, se hace un, un título de crédito en base a en base a la forma en que se redacta la prenda por la escritura pública o sea, por instrumento público o instrumento privado. Entonces, el título que tiene ese instrumento privado o instrumento público es el que tiene el valor de decir, bueno, yo tengo derecho sobre esta estatua, vale tanto, ¿verdad? Si vos no me pagás lo que me debes, esa estatua se manda a remate, se puede adjudicar en caso de que no se llegue a al remate, o, o sea, en esos dos casos. Traté de buscar el ejemplo más clarito posible, ahora pues no suele haber muchos ejemplos de la prenda realmente, ¿verdad? Se confunde mucho con el tema de un embargo también, muchas veces que no es lo mismo, ¿verdad? Porque en la prenda sería un acuerdo ya entre partes. No sé si quedó un poco claro el Ya, ejemplo. tipo empeño más o menos, entonces. Más o menos sí, sería un empeño más o menos, ¿verdad? Solamente que más formal. En el empeño vos dejás, es un poco más, vamos a decirle, cashinain el trámite, ¿verdad? Pero Totalmente sería informal. parecido. La diferencia es que no se hace bajo escritura pública. Exactamente, no, escritura pública o instrumento privado, porque de los dos puede ser. Permiso, ¿Cómo? doctor, permiso. Sí, Quería nada más ayudarle con la diferenciación. Creo que en el caso que menciona el compañero, está hablando de un descuento de cheques, que es una operación que no es una operación prendaria propiamente dicha, porque uno se despoja de la propiedad de los cheques. O sea, uno entrega el cheque, recibe plata a cambio con una tasa de interés y el que tiene el descontante del cheque, que soy yo en este caso, recibo menos y el que me da la plata recibe esos cheques y se va y cobra al momento del vencimiento, ¿verdad? Pero en sí, ese caso yo ya me despojé pues de la propiedad de mis cheques. Es claro, distinto si dejas en prenda, porque si dejas en prenda te tiene que restituir al final del plazo del negocio, ¿verdad? exactamente. Que es lo que se hace, por ejemplo, con los certificados de depósito de ahorro, que son que se dejan en caución como garantía de una operación, por ejemplo. Pero se restituyen una vez se cumplen con todas las obligaciones, Sí, que sería contrato de prenda, también. ¿verdad? Sí, también. Sería también un claro ejemplo. Bueno, ¿quedó claro este punto o...? Por mi parte, sí, por lo menos de ambos ejemplos que hizo el compañero y lo que usted me dijo, ¿verdad? Que sería como realmente, prácticamente es como un empeño, pero de manera informal. Claro, Ese sería entre partes nomás prácticamente lo del empeño, sin exactamente. un título como estamos hablando. Muy bien. Ok, vamos a seguir. Como les dije, como estamos siguiendo el programa, entonces les voy a mandar a recorrer bastante el código. Si se pueden ir, por favor, vamos a leer el artículo 2299 y el artículo 2303. Bueno, hablamos de los derechos del acreedor prendario, que en el artículo 2299 dice: la prenda garantiza el pago preferente de la deuda, sus intereses convencionales y moratorios, las cláusulas penales y, en su caso, los daños causados por la falta de cumplimiento de la obligación, así como los gastos judiciales de la ejecución. Si la prenda se constituyó por un tercero, no puede ser extendida la obligación por actos jurídicos posteriores al deudor. Y en el artículo 2303, no efectuando el deudor el pago de la obligación y sus accesorios a su vencimiento, podrá el acreedor pedir la venta en remate público de la cosa dada en prenda, lo que mencionamos más atrás. El juez deberá oír previamente la venta en remate público de la cosa que se dio en prenda, pero
El juez deberá oír previamente al deudor y al tercero propietario en el caso de que la prenda se hubiere constituido por este. Si el valor de la cosa no excediera de 10 jornales mínimos legales establecidos para trabajadores de actividades no especificadas de la capital, podrá el juez autorizar la venta en privado. El acreedor podrá adquirir la cosa prendada por la compra en remate o en venta privada autorizada o por adjudicación judicial en caso de no existir postores. Si alguien, por favor, me puede corroborar si este artículo está modificado o no. El artículo 2299 No, el está artículo modificado. 2303. Ese no está modificado. 2303. Ah, No ok. está. Perfecto. Entonces, se mantiene tal cual. Bueno. Ahora nos vamos al artículo 2298 que habla de las cláusulas prohibidas. Que sería, cita, es nula la convención hecha antes de la exigibilidad de la deuda, por la que el acreedor prendario puede apropiarse la prenda aunque su valor sea menor que el crédito, o que permita disponer de ella fuera de los modos establecidos por este código. Serán igualmente nulos el acto comisorio y la convención que priva al acreedor del derecho de solicitar la venta de la cosa, y la que impida al deudor oponer las excepciones de pago y falsedad extrínseca del título. El dueño de la cosa puede convenir con el acreedor que le pertenecerá a ella con la estimación que se haga al tiempo de vencimiento de la deuda, pero no al tiempo de la celebración del contrato. Bueno, ¿qué quiere decir este artículo? Les digo. Este artículo tiene el propósito de evitar que el deudor vamos a hablar, sea apremiado por esta circunstancia, ¿verdad? Entonces, tiene que someterse a condiciones extraordinariamente gravosas, mientras que se estima el valor del bien al vencimiento de la deuda para que su adjudicación al acreedor, en el momento en el que el deudor ya tendría que abonarla, le proporciona una posibilidad, vamos a decirle, de ventaja frente a los gastos extraordinarios o emergentes de una posible demanda judicial o un remate público. Entonces, vamos a decir que la prenda, o sea, el contrato de prenda bajo pena de nulidad puede ser, o sea, sí, estos serían los puntos importantes, que el acreedor prendario puede apropiarse de la prenda antes de que se exija la deuda. 2, que se permita disponer de ella fuera de los modos establecidos por el código. El pacto comisorio, que significa que el acreedor puede quedarse con el bien grabado en el caso de que el deudor no abone su deuda a tiempo. No llegaste a tu tiempo, bueno, entonces la prenda se queda conmigo. Puede privar al acreedor del derecho de solicitar la venta de la cosa y impide al deudor oponer excepciones de pago y falsedad extrínsecas del título. Bueno, ahora nos vamos a lo que serían las obligaciones del acreedor prendario, el artículo 2301 y 2302. El acreedor no puede servirse de la cosa dada en prenda. Está obligado a conservarla con la diligencia exigida por su naturaleza y a responder de la pérdida o deterioro si proviene de su culpa o negligencia. El dueño debe al acreedor las expensas necesarias para la conservación de la cosa, aunque ésta preciese después. No debe los gastos útiles o de mejoras, sino cuando hubiere dado un mayor valor al objeto prendado y en medida del aumento, el dueño no podrá reclamar la devolución de sus cosas si el acreedor hubiere pagado esas impensas. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Bueno, para explicar este primer artículo, lo que quiere decir es que el acreedor debe, vamos a decirle, debe abstenerse de poder utilizar la cosa que se dio en prenda
salvo que tenga el consentimiento del deudor. Si como consecuencia, perdón, del uso indebido por parte del acreedor, la cosa se pierde o tiene o se deteriora o tiene algún daño, este acreedor debe indemnizar al deudor por estos daños, si fuera por su culpa o negligencia del acreedor. Bueno, en el artículo 1302 seguimos con las obligaciones. Extinguido el derecho de prenda, el acreedor está obligado a restituir al deudor la cosa empeñada, con todos los accesorios que dependían de ella hacia el tiempo del contrato y las accesiones que después hubiera recibido. Si hubiera cobrado créditos, restituiría el excedente después descubierto lo suyo. Entonces, respecto a esta parte de la norma que dice que en el caso de haberse constituido la garantía por parte de un tercero, a este se le debe realizar la devolución de la cosa y no al deudor. Para aclarar, en el caso que haya sido un tercero, bueno. Y la devolución de los accesorios iniciales y los accesorios posteriores procede ya que los mismos pertenecen a la prenda en sí, a la cosa en sí. Bueno, ahora los derechos del deudor prendario, artículos 2304 y 2305. 2304. Si el acreedor usare la cosa dada en prenda o no percibiere sus frutos, o si de cualquier modo la perjudicare, o la pusiere en riesgo de pérdida o deterioro, el dueño podrá pedir el secuestro de ella a expensas de aquel. Podrá también solicitar la restitución de la prenda mediante el pago de la deuda. Si este no estuviere vencida, se descontarán los intereses correspondientes al tiempo que faltare para el cumplimiento del plazo. Bueno. Bueno, lo que queremos decir es que, bueno, la primera obligación que tiene el acreedor prendario es la de conservar el objeto de la prenda en buenas condiciones. Lo quedó clarísimo. El acreedor debe de mantener bien, de cuidar esa cosa dada en prenda. Si la cosa corre un riesgo de pérdida o de deterioro, o, como mencionamos en el artículo, de cualquier cosa que pudiera ser un uso abusivo de ella, el deudor dueño o el tercero puede pedir el secuestro de la misma a expensas del acreedor. También, asimismo, tiene el derecho de solicitar la restitución de la prenda, pagando la deuda. Y se descuentan los intereses por el tiempo que falta para el cumplimiento del plazo. Eso en el caso de que la deuda no estuviera vencida nomás. Seguimos. El artículo 2305. Si hubiere motivo para temer la pérdida o un deterioro notable del valor de la cosa, puede el constituyente exigir su restitución mediante el establecimiento de otras garantías reales. No se admitirán fianzas. Puede, si lo prefiere, pedir la venta. El acreedor prendario debe dar aviso inmediato al dueño de la cosa de su pérdida inminente. Bueno, lo que hablamos de esta parte del artículo es que si haber un motivo de pérdida o deterioro notable de la cosa, el propietario, como ya vimos, puede exigir que se le restituya la misma, puede pedir su secuestro, ¿verdad? Pero deberá establecer otra garantía real en seguridad de la deuda. Esto al efecto de que el carácter en sí de la prenda pueda mantenerse, ¿verdad? Y pueda mantenerse también el privilegio que tiene el deudor de poder seguir abonando sin que se le reclame en algún juicio, o sea, de manera judicial posterior. Entonces, tiene que dar alguna otra garantía real en prenda. En cuanto a lo que sería la venta de la cosa, ¿verdad? El pedido siempre se tiene que hacer ante un juez.
y debe hacerlo el propietario de la misma. Profe, una consulta. Sí, ¿Qué quiere decir expensa? expensa. Mm, Bueno, ahí Eh, no me, o sea, quiero ¿Qué saber nomás. parte, si me puedes recordar qué parte vimos? Yo creo que vimos en el artículo 2304, Sí, 2301, donde habla que el dueño debe al acreedor las expensas necesarias. sí, sí, ese mismo. Bueno, y sería, bueno, lo que dice el nombre, o sea, es, vamos a decirle, darle un monto, o sea, vamos a hablar mal y pronto, ahora, un monto de dinero para poder conservar bien la cosa. Como mencioné antes, digamos que es una estatua. La estatua tiene que estar en un lugar o un cuadro, ¿verdad? Y digamos que eso tiene que tener su conservación, pues, vamos a decirle, ¿verdad? Y el deudor debe dar una expensa como se da en los departamentos. Se paga una expensa que se le paga al dueño cuando va a alquilar, se paga un montón en expensas, que sería ya el mantenimiento del ascensor, sería el mantenimiento de si es que, caso que tenga ascensor, el estacionamiento, de si tenés pileta, sería la pileta ahí que se usa. Entonces, sería lo mismo, pero para que el acreedor pueda mantener en buen estado la cosa dada en prenda. Por eso es que siempre habla de que en un descuido de él por culpa suya es que se deteriora por más, porque el deudor le está dando un monto para que él pueda mantener bien cuidado la cosa dada en prenda. Gracias, doctor. Bueno, me quedé en el artículo, bueno, en el deudor, en los derechos del deudor. Bueno, quedó claro la parte de los derechos del deudor. El deudor puede reclamar la cosa si estuviera en peligro de pérdida o de deterioro. Tiene que, para poder sustituir la prenda que pidió que se le restituya, tiene que dar otra garantía real a cambio. Puede ordenar el secuestro en caso de que no le quisiera, el acreedor no quiera devolver la prenda en caso de que esté en deterioro. Vamos a hablar del artículo 2296, que sería la fecha cierta. Hablamos que para que la prenda pueda oponerse a terceros, se debe constar su constitución en un instrumento público o privado de fecha cierta, sea cual fuere la importancia del crédito. Debe el instrumento mencionar el importe del crédito y contener una designación detallada de la especie y naturaleza de los objetos dados en prenda, su calidad, peso y medida, si estas indicaciones fueran necesarias para individualizarlo. O sea, se hace por instrumento público o privado de fecha cierta. Se debe mencionar el importe del crédito y unas las características detalladas de la cosa que se da en prenda. El artículo 2297, si la prenda resulta de póliza o de otro documento de entidades autorizadas que realizan habitualmente operaciones de crédito sobre prenda, la fecha del documento puede ser comprobada por cualquier otro medio de prueba. Eso en caso de que sea por entidades autorizadas y no sea entre partes, o sea, entre particulares, mejor dicho. Bueno, Permiso, doctor. sí, Este artículo 2296 también fue modificado por la ley 3120/2006. si me podrías leer, por favor, la Sí, modificación. doctor. Para que la prenda pueda oponerse a terceros, debe constar su constitución en instrumento público o privado de fecha cierta, sea cual fuere la importancia del crédito. Debe el instrumento mencionar el importe del crédito o, tratándose de prenda abierta, el monto máximo de afectación de la cosa dada en prenda. Además, deberá contener una designación detallada de la especie y naturaleza de los objetivos dados en prenda, su calidad,
peso y medida, si estas indicaciones fuesen necesarias para individualizarlos. Perfecto. Bueno, entonces lo que hablamos entonces ahora es de lo que se mencionó al principio, que sería la prenda abierta, que sería el monto máximo de afectación de la cosa dada en prenda. Bueno, eh, para explicar un poco lo que sería, primeramente lo que hablamos del artículo es que en cuanto a la relación que tienen las partes entre sí, acreedor deudor, no se exige ni un requisito formal, vamos a decir, ¿verdad? El contrato se puede probar de cualquier medio, pero en la constitución de esta prenda no se puede oponer a terceros si no consta en un instrumento público o privado de fecha cierta, cualquiera sea la importancia del crédito. Bueno, ahora cuando hablamos de prenda abierta, quiero saber si tienen la duda respecto a eso o no. Sí, ¿qué quiere decir prenda abierta, profesor? Se me está intrigando. Bueno, dame un ratito, te voy a decir bien. Tengo acá un... Bueno. Bueno, lo que quiere decir cuando se trata de prenda abierta, les digo, un ratito porque justo me está escribiendo el doctor. No sé si quieren un ratito, si pueden, 5 minutos, ¿me pueden esperar? Voy a hablar todo con el doctor. No Sí, sé, doctor, no hay problema. estaría ahí, volvemos 5 minutos para las 7 y luego terminamos. Nos faltarían solamente ya unos cuantos puntos nomás ya la bolilla para terminar.
Bueno, disculpe. Eh, hablando con el doctor, me pidió que les digan más también de eh, que la bolilla 34 queda para la próxima clase. ¿Verdad? Pensó que me dijo si había tiempo para dar esta clase. Le dije que no creo que íbamos a tener tiempo, pero entonces no hay problema para la próxima clase. Me pidió que la avise nomás. De igual manera. Y respecto a la prenda abierta que me había preguntado, le contesto. No sé quién me había preguntado. Yo fui Sí, profesor bueno, Carlos. la prenda abierta vendría a ser solamente que vamos a decirle, a ver, ¿cómo te puedo explicar sin que haya confusiones? Sería que la prenda que se da no estaría estimada, o sea, no sería de un monto fijo, vamos a decirle, sería un monto que supere a la deuda en sí, entonces se entrega como una prenda abierta, ya que supera el monto de la deuda. Ya, entonces sería, vamos a decirle, vos haces una prenda, una de ellas sería una prenda en el cual se te da el monto de acuerdo al valor de la prenda. Y el otro puede ser, vamos a suponer, una estatua siempre, ¿verdad? Que tiene un costo, por darle una cifra de 1 millón, pero poder recibir, pero te puede dar el acreedor un 500.000, por decirte así. Más o menos eso sería. No, o sea, va por ahí, pero no. Sería, digamos que tu deuda es de 1 millón de guaraníes. Entonces vos le das en prenda algo estimativo de valor. Ponerle que le das en prenda algo que valga 800.000 guaraníes o 1 millón exactamente. Cuando es una prenda abierta, vos le estás dando una cosa que vale más de lo que es la deuda. Pues eso sería por eso que habla de un monto máximo de afectación de la cosa dada en prenda. Porque le estás dando Una cosa de mayor una cosa que valor a vale lo que más de vos la deuda. recibís. ¿Cómo? Una cosa de mayor valor a lo que uno recibe. Exactamente. Comprendido, profesor. Bueno. Si me disculpan, ¿en qué artículos nos quedamos? 2297 terminamos, leemos todo, si no me equivoco. Nos vamos entonces, prenda sobre la cosa ajena, que sería los 1312. Cuando hablamos eh, de la prenda de la cosa ajena, aunque no afecte los derechos. Antes de continuar, este artículo me puede decir si está modificado o no. Entonces, sí, ya busco el artículo modificado antes de leer todo. No, doctor. Ok, perfecto. Bueno. La prenda de la cosa ajena, aunque no afecte los derechos del propietario sobre la cosa, produce, sin embargo, obligaciones personales entre las partes. El acreedor constreñido a restituir al propietario la cosa ajena recibida de buena fe en prenda podrá exigir que el constituyente le entregue otra de igual valor. Si no lo hiciere, podrá exigir el pago de la deuda aunque estuviere pendiente el plazo sin perjuicio de sus derechos por la evicción. Bueno, hablamos en esta parte es, en cuanto a lo que hablan en la primera parte, dice que cuando aún, o sea, que aun cuando el acreedor se vea obligado de devolver la cosa que se da en prenda, el hecho de prendar la cosa ajena produce una obligación personal entre las partes. Y luego, en la segunda parte, si se hubiera prendado una cosa ajena y el acreedor se hubiera visto obligado a restituirla a su propietario, tiene derecho a reclamar del constituyente
incluso no deudor, otra cosa equivalente en garantía. Y de no conseguirlo, este puede exigir el pago inmediato de la deuda. O sea, ese reclamo y en su defecto, la ejecución que va a ser en contra del deudor y contra del constituyente de la prenda sobre cosa ajena. Existirán los derechos por evicción y, o sea, o de otro modo, esto se veía libre de consecuencias de haber entregado en prenda algo que no era suyo. O sea, siempre tiene que haber una consecuencia de hacer hacer este tipo de entregas, ¿verdad? Porque tranquilamente el deudor puede venir y puede decirte, bueno, este tercero te va a entregar esto en modo de prenda, ¿verdad? A favor de mi deuda, pero si fuera así nomás, no tendría una consecuencia el deudor de entregar esto. Entonces, por eso siempre es de que tienen que existir los derechos por evicción. Entonces, si me disculpan, voy a leer el programa para ver qué faltaría. Bueno, estamos en warrants. Los deventures y los warrants. Esto estaría en el artículo, perdón, 1271 y 1269, en su respectivo orden. Si pueden ir a esa parte, por favor. O les leo. Bueno. El artículo 1269, perdón. Cuando hablamos de warrants, primeramente para poder entender el artículo en sí, hablamos de los almacenes generales de depósito y de los productos agrícolas, ganaderas y forestales. Entonces nos vamos al 1269, donde dice que el depositante tiene derecho a inspeccionar las mercaderías depositadas y a retirar las muestras de uso. Y los almacenes generales deben librar al depositario un recibo de las mercaderías depositadas, donde se indica lugar, fecha del depósito, nombre y apellido, razón social, domicilio del depositante, naturaleza y cantidad de las cosas depositadas y demás datos para individualizarlas, y si por mercancía se han pagado impuestos aduaneros adicionales y si ellas se hayan aseguradas. O sea, los warrants también se pueden dar en prendas respecto a, siempre y cuando cumplan estos dos requisitos del artículo. Y vamos a hablar de la extinción de la prenda, que estaría en el artículo 2326, para ir terminando. Que la prenda puede terminar por 4 situaciones, o sea, 4 motivos. Sería la extinción de la obligación a que acceda, la transferencia del dominio de la cosa a favor del acreedor por cualquier título que fuese, la renuncia a la prenda hecha por el acreedor aunque subsista el crédito, bastará su declaración comunicada al dueño de la cosa, y la sola entrega de la cosa al constituyente sin necesidad de declaración. La posesión de la cosa por este hace presumir que le ha sido devuelta por el acreedor. Para hablar bien de cada inciso, cuando hablamos del inciso A de la extinción de la obligación principal, extingue la prenda que se ha constituido en garantía aquella. O sea, cuando se extingue la obligación de la deuda, se extingue la prenda. Bueno, cuando se extingue la prenda por confusión, que es lo que ocurre cuando por cualquier otra causa legítima de la propiedad de la cosa empeñada pasa al acreedor.
Entonces ahí se extingue también la prenda. En la renuncia, en lo que respecta al inciso C, a la renuncia de la garantía por parte del acreedor, ¿verdad? Aunque aún subsista el crédito, es facultad de su carácter general sin que haga presumir esta remisión de la deuda. Para el efecto solamente se basta con su declaración del acreedor al dueño de la cosa. O sea, que el acreedor renuncie a la prenda por más de que la deuda aún exista. Él puede renunciar a esta cosa en la prenda, entonces ahí se extingue también esta figura. Y lo que sería el inciso D, la extinción por la sola entrega de la cosa al constituyente, el cual explica, o sea, se explica por la naturaleza misma de la prenda, ¿verdad? Que necesita que la cosa esté en poder del acreedor y al haberla entregado, por ende se extingue de la misma. Eso sería en sí la bolilla 33. Los puntos más resaltantes, o sea, los puntos de la bolilla, el cual me había pedido el doctor que desarrolle. No sé si tienen alguna duda en sí de la figura de la que hablamos hoy, así que para poder responder sus dudas. Ninguna. Bueno, entonces, hasta aquí sería la lección que 33. Ya el doctor estaría dando la próxima bolilla. Ya van a volver otra vez con él. Un placer poder darle clase a ustedes. Así que nos vemos oportunamente otra vez. Y que tengan un buen resto de jornada. Muchas gracias, doctor. Un placer. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Dale.